Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia en un audio. Preparaos. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un conflicto que cambió el mundo para siempre. La Primera Guerra Mundial. Exacto. En esta inversión vamos a explorar Vamos a intentar entender las causas, los eventos clave y el impacto duradero de esta guerra. que fue un auténtico punto de inflexión en la historia del siglo XX. Para comprender la magnitud de este conflicto, Si te parece bien, empezaremos por el principio, por la chispa que encendió la mecha de la guerra. me imagino que te refieres al asesinato del archiduque Francisco Fernando Efectivamente, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo. Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, asesinó al archiduque y a su esposa en Sarajevo. Este acto aparentemente aislado desencadenó una reacción en cadena que culminó en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué un magnicidio en los Balcanes tuvo repercusiones tan inmensas? Porque Europa a principios del siglo XX era un polvorín a punto de estallar. El nacionalismo, el imperialismo, las rivalidades entre las grandes potencias y un complejo sistema de alianzas. Ajá. Crearon un clima de tensión muy propicio para la guerra. Claro. El asesinato del archiduque fue la gota que colmó el vaso. Entonces, ¿cómo se transformó este conflicto regional en una guerra mundial? La respuesta está en la rapidez con la que se escaló la situación. Entiendo. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, emitió un ultimátum a Serbia. Ajá. Fue visto como una provocación por parte de Rusia. Era protectora de Serbia. La movilización de Rusia desencadenó la reacción alemana. Alemania declaró la guerra a Rusia y poco después a Francia, aliada de Rusia. ¿Y qué papel jugó Gran Bretaña en este complejo juego de alianzas? Gran Bretaña, inicialmente reticente a intervenir, se vio obligada a declarar la guerra a Alemania. ¿Por qué? Tras la invasión de Bélgica, un país neutral, Ajá. la violación de la neutralidad belga fue un punto de inflexión que arrastró a Gran Bretaña al conflicto. De esta manera, en pocas semanas, un magnicidio en Sarajevo desencadenó una guerra a escala global. Exactamente, para entender la dinámica del conflicto. Es crucial conocer a los principales actores y sus motivaciones. Me parece fundamental. Por un lado, teníamos a las potencias centrales. Alemania y Austria-Hungría. Efectivamente. ¿Cuáles eran sus objetivos? Alemania, en pleno auge económico y militar, aspiraba a consolidar su posición como potencia dominante en Europa. Ya. Austria-Hungría, un imperio multiétnico en declive, buscaba reafirmar su control sobre los Balcanes. Una región estratégica en disputa. Exacto. Y en el otro bando, En el otro bando teníamos a la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. con intereses supongo muy distintos a los de las potencias centrales. Sin duda Francia, todavía resentida por la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, ansiaba recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. Anexionados por Alemania. Rusia, por su parte, aspiraba a expandir su influencia en los Balcanes y proteger a sus aliados eslavos. Y Gran Bretaña, preocupada por el creciente poderío alemán, buscaba mantener el equilibrio de poder en Europa. Un entramado de intereses y alianzas que finalmente condujo a la guerra. Y no solo eso, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global, con batallas que se libraron no solo en Europa, sino también en África, Asia y el Pacífico. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. La guerra se extendió a las colonias de los países beligerantes, convirtiéndose en un conflicto de dimensiones sin precedentes. Claro. Por ejemplo, en el Imperio Otomano se libró la batalla de Galípoli, un sangriento enfrentamiento entre las fuerzas británicas y el ejército otomano. ¿Y en el Pacífico? En el Pacífico, Japón, aliado de Gran Bretaña, aprovechó la coyuntura para expandir su imperio, Entiendo. apoderándose de las colonias alemanas en la región. Es asombroso cómo un conflicto que se originó en los Balcanes se extendió por todo el mundo. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra verdaderamente global, un anticipo de los conflictos que marcarían el siglo XX. Además de su alcance global, la Primera Guerra Mundial también se caracterizó por un desarrollo tecnológico sin precedentes. Efectivamente, tanques, aviones, submarinos, ametralladoras, gas venenoso. Increíble. La Primera Guerra Mundial fue un laboratorio de nuevas tecnologías que transformaron la forma de combatir para bien y para mal. Y estas nuevas tecnologías tuvieron un impacto devastador en el campo de batalla, ¿no? Sin duda, las ametralladoras, por ejemplo, multiplicaron la capacidad de fuego de los ejércitos, Claro. provocando un número de bajas sin precedentes. Ya. El gas venenoso, por su parte, introdujo un nuevo nivel de horror en la guerra. Provocando sufrimiento a gran escala. Exacto. Un horror que se materializó en la guerra de trincheras, ¿verdad? Exacto. La guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental, se convirtió en un símbolo del estancamiento y la brutalidad del conflicto. ¿Cómo era la vida en las trincheras? Las trincheras eran un infierno en la tierra. Madre mía.
Millones de soldados vivieron en condiciones miserables, Claro. expuestos al fuego enemigo, las enfermedades y la inclemencia del tiempo. Claro. La falta de higiene, la proliferación de ratas, el miedo constante a los bombardeos. La vida en las trincheras era una experiencia traumática que marcó a toda una generación. Imagino que la guerra también transformó la vida en la retaguardia. La guerra tuvo un profundo impacto en las sociedades de los países beligerantes. La movilización masiva de hombres para el frente obligó a las mujeres a asumir roles tradicionalmente masculinos. Trabajando en fábricas, hospitales y oficinas, Un cambio radical para la época, sin duda la guerra aceleró la incorporación de la mujer al mercado laboral. desafiando las normas sociales preexistentes. Y además del trabajo, ¿qué otros cambios se produjeron en la retaguardia? La escasez de recursos derivada del esfuerzo bélico Ajá. llevó al racionamiento de alimentos y otros bienes esenciales. Los gobiernos implementaron medidas de control para garantizar el suministro a la población y al ejército. Claro. La propaganda también jugó un papel fundamental en la retaguardia. Los gobiernos utilizaron la propaganda para movilizar a la población, fomentar el patriotismo y silenciar las voces críticas. Se censuró la información durante la guerra. Por supuesto, la prensa y los medios de comunicación estaban controlados por los gobiernos, Yep. que difundían información sesgada para mantener la moral de la población y el apoyo a la guerra. La Primera Guerra Mundial transformó la sociedad por completo, tanto en el frente como en la retaguardia. Y los cambios, como veremos a continuación, De acuerdo, no se limitaron al ámbito social y económico. entiendo. La guerra también tuvo un profundo impacto en la política, la cultura y el mapa de Europa. La Primera Guerra Mundial se prolongó durante más de 4 años, Periodo largo. un periodo marcado por momentos clave Ajá. que definieron su curso. Entiendo. ¿Podrías hablarnos de alguno de esos momentos clave? Por supuesto, la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1917 Ajá. fue un punto de inflexión a favor de los aliados. ¿Qué impacto tuvo la entrada de Estados Unidos en la guerra? La llegada de las tropas estadounidenses, con recursos frescos y una moral alta, inclinó la balanza a favor de los aliados. Ya veo. Su participación fue decisiva para romper el estancamiento en el frente occidental Ajá. y forzar la rendición de Alemania. Fascinante. Hubo otros momentos clave que marcaron el curso de la guerra. Sin duda en el otro lado del mundo. Ajá, La Revolución Rusa de 1917 provocó la salida de Rusia de la guerra. entiendo. El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin, firmó un tratado de paz con Alemania, ¿Ya? lo que liberó a las tropas alemanas para concentrarse en el frente occidental. Entiendo. La salida de Rusia de la guerra supuso un respiro para Alemania. Sí. Pero la entrada de Estados Unidos compensó la pérdida. Exactamente, la guerra se convirtió en una carrera contrarreloj entre las potencias beligerantes. ¿Y cómo fueron los últimos meses de la guerra? Los últimos meses de la guerra fueron especialmente intensos. Ya. Alemania, en un último esfuerzo desesperado, lanzó una gran ofensiva en la primavera de 1918, Ajá. pero fue contenida por los aliados. Entiendo. A partir de entonces, los aliados, con el apoyo de las tropas estadounidenses, lanzaron una serie de contraofensivas que llevaron a la derrota final de Alemania. ¿Y cuándo llegó el final de la guerra? El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a los combates. Un día para la historia. Sin duda el armisticio marcó el fin de los combates, pero no el fin de los problemas. Claro. La guerra había dejado un saldo devastador, millones de muertos, economías arruinadas y un profundo trauma psicológico en toda una generación. Un precio muy alto que pagar. Sin duda la Primera Guerra Mundial fue una tragedia a escala global, con consecuencias que se sintieron durante décadas. ¿Y tras el armisticio qué pasó? Tras el armisticio, las potencias vencedoras se reunieron para negociar el Tratado de Paz. Ajá. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, Sí. impuso duras condiciones a Alemania. Entiendo, el Tratado de Versalles buscaba castigar a Alemania por su papel en la guerra. Exactamente, el tratado, aunque buscaba establecer una paz duradera, sembró las semillas de resentimiento Ya, y la inestabilidad en Alemania. claro. Muchos historiadores argumentan que las humillantes condiciones impuestas a Alemania Ajá. contribuyeron al ascenso del nazismo en la década de 1930. Unas consecuencias imprevistas que marcarían el curso de la historia. Sin duda, la Primera Guerra Mundial, a pesar de su fin, proyectó una larga sombra sobre el siglo XX. Además de las consecuencias políticas y económicas, ¿qué otros impactos tuvo la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial transformó el mapa de Europa. ¿Ah, sí? El colapso de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso dio lugar a la creación de nuevos estados.
Entiendo. redibujando las fronteras del continente. Un nuevo mapa para una nueva era. Exactamente, la guerra también impulsó cambios sociales y culturales. Ajá. La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral durante la guerra Sí. desafió las normas de género tradicionales Ya ven. y allanó el camino para el movimiento sufragista. La guerra, a pesar de su brutalidad, impulsó la lucha por los derechos de la mujer. Sin duda, la guerra también tuvo un impacto profundo en la literatura, el arte y la música. Ajá. Obras como Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, o Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, capturan la desilusión y el horror de la guerra, reflejando el trauma psicológico de una generación. Un trauma que se extendió a toda la sociedad. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial dejó una profunda huella en la conciencia colectiva, ¿Ya? transformando la forma en que se entendía la guerra y la paz. Y en el ámbito de la tecnología, ¿qué impacto tuvo la guerra? La guerra, como hemos visto, impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías con fines bélicos. Ajá. Sin embargo, algunos de esos avances también tuvieron aplicaciones civiles, Ya veo. impulsando la innovación en campos como la medicina, las comunicaciones y el transporte. La guerra, a pesar de su carácter destructivo, también impulsó el progreso en ciertos ámbitos. Sin duda, la Primera Guerra Mundial fue un crisol de cambio y transformación, ¿Ya? tanto para bien como para mal. De acuerdo. ¿Sus consecuencias se siguen sintiendo hoy en día? Sí. Y su estudio nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos. Una lección de historia que no debemos olvidar. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial nos recuerda el alto coste de la guerra. Y la necesidad de buscar siempre la paz. La Primera Guerra Mundial, como hemos visto, fue un conflicto de una magnitud y una brutalidad sin precedentes. Sin duda. Pero más allá de las cifras de muertos y las batallas, Ajá. ¿cómo podemos entender el impacto real de la guerra en las personas? Es una pregunta compleja. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la experiencia humana de la guerra? Las fuentes nos revelan historias de sufrimiento, valentía y resistencia y sobre todo de una profunda transformación social. Ya veo. Piensa en los millones de soldados que vivieron el horror de las trincheras, Sí, expuestos a la muerte, la enfermedad y la privación. claro. Sus testimonios nos hablan del impacto psicológico de la guerra, del Ok. trauma y la desilusión que marcaron a toda una generación. Es difícil imaginar la magnitud del trauma que sufrieron aquellos que vivieron la guerra en primera persona. Imagina las familias que perdieron a seres queridos en el frente. Ah, Las mujeres que tuvieron que asumir roles que nunca antes habían desempeñado. sí, Los niños que crecieron en un mundo marcado por la escasez y la incertidumbre. claro. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, Ya. sino que también invadió la vida cotidiana de millones de personas. Y a nivel social, ¿qué cambios impuso la guerra? La guerra actuó como un catalizador del cambio social. Ajá. La incorporación de la mujer al mercado laboral, por ejemplo, desafió las normas de género tradicionales Entiendo. y sentó las bases para la lucha por los derechos de la mujer en las décadas posteriores. ¿Podríamos decir que la guerra aceleró la emancipación de la mujer? Sin duda, la guerra obligó a la sociedad a replantearse el papel de la mujer, demostrando su capacidad para desempeñar roles que antes se consideraban exclusivos de los hombres. Y en el ámbito cultural, ¿qué impacto tuvo la guerra? La guerra también tuvo un profundo impacto en la cultura. Ya. La literatura, el arte y la música reflejaron el trauma, la desilusión. Sí. Y el cuestionamiento de los valores tradicionales que experimentó la sociedad de la época. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esa influencia a la cultura? Por supuesto, en la literatura, obras como Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, Ajá. o Adiós a las armas, Ah. de Ernest Hemingway, Ya. capturan la crudeza de la experiencia bélica y la crítica a la guerra desde una perspectiva pacifista. Obras que nos invitan a reflexionar sobre el sinsentido de la guerra. Exacto. La guerra también impulsó el desarrollo de nuevas formas de expresión artística como el dadaísmo y el surrealismo, Ajá. que reflejaban el desencanto y la ruptura con los valores tradicionales. Un cambio de paradigma en el ámbito cultural. Sin duda, la Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Ya veo. Sus consecuencias se extendieron a todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, Claro. configurando el mundo en que vivimos hoy. Y tras esta profunda inmersión en la Primera Guerra Mundial, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos aprender de este conflicto tan devastador? La Primera Guerra Mundial nos deja una lección fundamental: ¿Cuál? la necesidad de evitar a toda costa la repetición de una tragedia similar. Totalmente de acuerdo. El estudio de la historia nos permite comprender las causas que condujeron a la guerra. Sí,
las dinámicas que la alimentaron y las consecuencias devastadoras que dejó a su paso. Un recordatorio de la importancia de la paz y la diplomacia. Exactamente, la Primera Guerra Mundial nos interpela a construir un mundo basado en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. De acuerdo. Un mundo donde la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad tangible. Un mensaje que resuena con fuerza en el presente. Y ahora te invitamos a seguir explorando este periodo histórico tan complejo. Y apasionante. Profundiza en sus detalles, investiga, reflexiona. Y saca tus propias conclusiones. La historia, al fin y al cabo, es un viaje sin fin. Hasta la próxima inmersión.